Bien, vamos a profundizar en un tema relevante. Se está agudizando la incertidumbre por el futuro del sistema de salud privado en el país. Ahora, las ISAPRES han criticado la metodología que está impulsando el gobierno, que equivale, según dicen ellas, a 100 años de sus utilidades. Afirman que esto llevaría al colapso del sistema privado de salud y que restringiría el derecho de elección entre un sistema público y uno privado. Vamos a profundizar más en este tema. Estamos junto al presidente de la Asociación de las ISAPRES, Gonzalo Simón. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que le quiero preguntar es la falta de claridad que tenemos todos respecto a lo que está en juego aquí, porque en el fondo el gobierno dice tengo que cumplir con un mandato de la Corte Suprema y las ISAPRES tienen que pagar lo que han cobrado de más. Se ha puesto un monto que en realidad trascendió, que son 1.400 millones de dólares. Luego trasciende también que las ISAPRES han hecho otra propuesta que habla de 140 millones de dólares, o sea, una décima parte. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Cuánto es lo que las ISAPRES deberían devolver a los afiliados? ¿Eso está cuantificado por ustedes? Sí, mira, Carla, muy buena la pregunta. Efectivamente hay un fallo, ese fallo mandata a la superintendencia a hacer una modificación. La modificación tiene que ver con un reordenamiento del sistema de tal manera de que el sistema funcione con una sola tabla de factores y por lo tanto sea mucho más transparente para las personas la operación y el funcionamiento. Sin embargo, la propia vocera de la Corte Suprema ha indicado de que el propósito del fallo no es hacer inviable el sistema y que se mantenga el funcionamiento, o sea, por lo tanto, tiene que cumplirse la condición de que el sistema sí sea viable. La propuesta que nosotros escuchamos, que presentó la ministra en los trascendidos que hizo durante la reunión de la Comisión de Salud del martes pasado, muestran que efectivamente esa propuesta puede hacer inviable el sistema como lo conocemos hoy, puede deteriorar la red de salud, puede fallar en la promesa de proteger las coberturas que ha hecho el gobierno desde que el fallo salió, ¿no es cierto?, en noviembre pasado, y evidentemente incumple el mandato de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque al ser absurdo el mandato, por un lado impide el cumplimiento del mandato y por otro lado deteriora y causa un daño a las coberturas que las personas hoy día tienen vigentes. Claro, pero lo que todos entendemos es que el primer mandato, tomando en cuenta esto, que el sistema siga siendo viable, porque además si el sistema se hace inviable no van a poder pagar nada, básicamente, o muy poco. El primer mandato es devolverle a las personas lo que se cobró de más en una tabla de factores que no se respetó, que no se aplicó, como obligatoriamente lo instruyó la superintendencia en el año 2019. Eso se pasó por alto y a mucha gente se le cobró de más en algo que para la justicia es arbitrario, que era discriminatorio. Entonces, por eso le pregunto por el monto, porque a lo mejor las ISAPRES hoy día están buscando una buena ecuación que significaría rebajar parte del dinero adeudado. Pero ¿qué es lo objetivo en términos de lo que se adeuda? Porque al parecer, y ayer algunos aclaraban que está más cerca de los 1.400 millones de dólares que de los 140 millones de dólares que establecen las ISAPRES. Entonces le pregunto cómo lo han calculado. La verdad es que en ese sentido, Carla, es el origen del absurdo, porque existen diferentes metodologías a través de las cuales se puede poner en práctica el fallo. El fallo hay que ponerlo en práctica, de eso no hay ninguna duda, de eso es lo que se trata. Sin embargo, es absurdo proponer una metodología que finalmente significa que se declara la inviabilidad del sistema y por lo tanto no se va a cumplir ni con el fallo ni con la cobertura de salud que la persona tiene. Pero es que ahí le quiero entender, en el fondo usted cree que hay que poner sobre la mesa una fórmula que permita la viabilidad y el pago, aunque eso signifique perdonar parte de lo que se le debe a las personas. No, nosotros no pensamos que haya que perdonar nada. Lo que hay que hacer es establecer una metodología adecuada que se haga cargo correctamente del fallo y haga las devoluciones que corresponden a los diferentes casos, ¿no es cierto?, porque hay diferentes casos que aquí suceden, y al mismo tiempo que haga las correcciones que se deben hacer en el futuro de la manera adecuada. Pero esto tiene que hacerse dentro del marco de que sea una solución viable. En caso de que no es viable, la solución es absurda porque no se puede poner en práctica. Ya, pero yo se lo digo sin entender, insisto, la falta como de claridad que tenemos respecto de la cifra. Hay que buscar una metodología para que las ISAPRES paguen alrededor de 1.400 millones de dólares. ¿Esa cifra estaría correcta y ese es el monto que hay que ver cómo lo pagan en el tiempo o ustedes tienen discusión sobre el monto? Lo que sucede, Carla, es que el monto no nos hace mucho sentido, no lo entendemos correctamente. ¿Por qué? Algo que es importante darse cuenta es lo siguiente, que
Primero, esto no tiene que ver, y para evitar crear expectativas en la gente, esto no tiene que ver con el 100% de las personas. Un 30% de las personas que están adscritas al sistema ISAPRE no participan de este fallo, porque ellos ya tienen la tabla de factores nueva, la tienen operando, por lo tanto ellos no participan. El otro 70%, la mitad de esa gente, son personas que al aplicar en el extremo que está postulando la metodología del gobierno, son personas que les sube el precio en caso de aplicar la tabla de factores, por lo tanto tampoco se les modifica porque el fallo indica claramente que no se puede proceder con un alza. Por lo tanto, lo que queda es un tercio de la cartera sería la única que sería sujeto de recibir estas eventuales modificaciones y devoluciones. Y respecto de esa cartera es lo que se está postulando este monto de 1.400 millones, que en realidad se traduce en un monto muy superior, cuando uno lo que hace es que lo proyecta por los resultados que va teniendo año a año. Y eso es lo que nosotros vemos que no puede ponerse en práctica, no funciona. Pero entonces, perdón, no es viable. Para ese tercio de la cartera que usted me dice que son los afectados, claro, porque es verdad, aquí lo que se ha puesto es el beneficio finalmente de los consumidores al centro para no subir los planes para aquellos que no les beneficia esta nueva tabla de factores, y en los planes nuevos está la tabla nueva vigente. Pero para ese tercio, ¿ustedes lo han cuantificado en el orden de esos 140 millones de dólares que trascendieron? No, en eso, Carla, la situación es lo siguiente. Hay múltiples metodologías. Se han propuesto muchas. De hecho, tengamos presente lo siguiente. Hay parlamentarios que han planteado metodologías que ya están en el Congreso, de una forma de solucionarlo. Hay expertos que han planteado otras metodologías. Hay también ex superintendentes que se han agrupado y han planteado otra metodología. Y el mismo gobierno ha analizado diferentes ideas. Por nuestra parte, nosotros hemos entregado ideas, antecedentes y eventuales mecanismos a la autoridad que pudieran ayudar en esto. Pero es la superintendencia la que está mandatada a poner en práctica esto. Y por eso no nos parece adecuado que nosotros, que somos la parte llamada a cumplir con el fallo, salgamos a pautear soluciones. No es lo que corresponde, sí es la autoridad la que debe llegar a la decisión e implementarla adecuadamente cuando el tiempo así lo requiere. Ya, pero ustedes igual han salido a criticar. Usted le dice la metodología que está proponiendo el gobierno. El gobierno lo que va a tener que proponer finalmente es un proyecto de ley. Ustedes igual lo han salido a criticar, y por eso yo he sido majadera de preguntarle todo el tiempo el monto, porque más allá de la metodología, que puede ser pagar en más tiempo, en menos tiempo, de tal forma o de cual forma, lo que hay aquí es un mandato de devolverle la plata a las personas. Y cuesta entender que todavía no sepamos todos de cuánta plata estamos hablando y que hay una distancia de 10 veces entre lo que propone el gobierno y lo que proponen ustedes criticando lo que propone el gobierno. Más allá de la metodología, no puede ser que una metodología lleve a las ISAPRES a pagar 1.400 millones de dólares y que otra metodología las lleve a pagar 140 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una distancia sideral. Por eso que cuesta desde el punto de vista de los ciudadanos, incluso de los periodistas, se lo digo a título personal, entender que tengan visiones tan distintas de este problema, donde el gobierno, ayer, por ejemplo, a través del ministro de Justicia, dice, aquí no hay dobles interpretaciones. Y no se trata de poner el plan más gravoso o el menos gravoso, se trata de cumplir a cabalidad lo que ha dicho la justicia, que es que a los afiliados les devuelvan la plata que les cobraron de más. Correcto. Carla, de alguna manera reiterando algo que ya dije, hay metodologías propuestas por académicos, ex superintendentes, el mismo Ministerio de Salud, y son propuestas cada una de ellas que entregan diferentes resultados, diferentes conclusiones en el análisis. Por lo tanto, lo que hay es un fallo, eso no hay ninguna duda, pero hay diversas metodologías con las cuales se pueden poner en práctica. Y de tal manera, nosotros lo que estamos haciendo ahora es ver lo siguiente, que de acuerdo a la información que recibimos esta semana, de un proyecto que viene en camino, pero un proyecto en el cual, tal como tú indicabas, las cifras serían muy elevadas. Nosotros nos parece que tenemos que ser responsables de informar a los 3 millones de personas que han decidido optar por la ISAPRE
que viene una situación muy crítica que puede poner en riesgo el funcionamiento del sistema y por lo tanto la viabilidad de las coberturas que ellas tienen. Y lo que debemos hacer, por lo tanto, es seguir trabajando en la búsqueda de una fórmula que sí haga factible el cumplimiento del fallo y al mismo tiempo mantener las coberturas para que las personas sigan manteniendo su acceso a salud. Ya, y eso podría significar entonces ayudar a las ISAPRES, que hubiese una especie de perdonazo, que se rebajara la cifra que deben, que se buscara una metodología en ese sentido, con este pie forzado de darle viabilidad a un sistema que ha sido muy criticado, muy cuestionado, pero donde hoy día incluso los críticos dicen que hay un pie forzado, que es que no solo afectaría a estos 3 millones de personas que están en el sistema privado, sino que si colapsan las ISAPRES pueden colapsar clínicas y eso afecta a 5 millones de personas que están en FONASA. Por lo tanto, incluso los más críticos hoy día dicen hay que darle viabilidad a este sistema, además para que puedan reintegrar el dinero. Eso nos lleva, Gonzalo, a pensar en un plan donde se pudiera haber una especie de subsidio, de salvataje, de perdonazo a las ISAPRES. No, las ISAPRES no buscan ni subsidio, ni salvataje, ni perdonazo. Lo que hay que hacer acá es poner a las personas al centro. Y poner a las personas al centro es precisamente cumplir con lo que tú muy bien describiste, en el sentido de que hay que cumplir con el fallo y hay que poner una metodología que permita que las personas reciban las devoluciones que les corresponden en función de lo que lo calcule la metodología y simultáneamente permita que el sistema siga funcionando de tal manera de mantener las coberturas y tal como tú dices, se pueda sostener la red privada de salud que da atención al 50% de la población del país. Hay que encontrar ese mecanismo, el gobierno tiene que encontrar ese mecanismo. Gonzalo, ¿desde las ISAPRES hay algún mea culpa de haber llegado a esta situación, al menos en lo que respecta a estos cobros excesivos, discriminatorios a los que alude este fallo de la Corte Suprema? No, nosotros lo de cobros excesivos, por decirlo discriminatorios, recordemos lo siguiente, las ISAPRES son una entidad totalmente regulada, la fórmula de cálculo está en la ley. Las circulares y el propio superintendente lo han reconocido, que el mecanismo de cálculo de tabla de factores, de precio base, está incluido en la ley y así ha venido funcionando. Las ISAPRES cada una de las ISAPRES son fiscalizadas anualmente alrededor de 200 veces, en lo cual se va revisando el funcionamiento. Por lo tanto, lo que ha sucedido es que se ha producido este cambio de criterio, en el sentido de que el 30 de noviembre todos conocimos, tanto el gobierno, la superintendencia, el Congreso y las ISAPRES tomaron conocimiento de esta modificación de criterio y, dado esa modificación de criterio, hay que proceder con los cambios. Pero era imposible de anticipar antes de ese fallo cuáles eran las modificaciones que se iban a realizar, cuál era el sentido que iba a tomar esta modificación. No hay cobros ilegales en lo que las ISAPRES han venido funcionando durante todo este tiempo. Ya, pero ¿no se hizo caso omiso a esa circular del año 2019 que fijaba estos criterios desde la Superintendencia de Salud? No, la Superintendencia fijó el año 2019, que partió el año 2020 aplicándola, y fue la forma como tanto la Superintendencia como la ISAPRES lo interpretaron era en el sentido de que aplicaba de ahí en adelante y no era retroactivo. Y así funcionó, así lo fiscalizó la Superintendencia y así determinó que estaba siendo bien aplicada esa circular. Por lo tanto, el entendimiento de todas las partes involucradas era el entendimiento de que la circular operaba de esa manera. Y efectivamente, tal como tú indicas, lo que se ha producido ahora es un cambio de criterio que está siendo empujado por este fallo que determinó la Corte Suprema. Gonzalo, usted me dice esto no era posible de anticipar, pero de todas maneras uno se pregunta si con el nivel de judicialización que han tenido, donde la mayoría de los recursos se gana, esto partió hace muchos años, y la justicia en el caso a caso, en el 1 a 1, casi siempre le ha encontrado razón al afiliado y ha dicho que hay aquí alzas de planes discriminatorios, arbitrarios. ¿Eso no fue para ustedes una antesala, el repensar que a lo mejor el sistema no estaba funcionando con los niveles de justicia que se requiere para los pacientes? Porque usted me dice como que se sorprendieron ahora con este fallo de la Corte Suprema, pero la verdad es que la judicialización contra las ISAPRES viene hace años. Y ustedes han tenido, perdón, las ISAPRES han tenido que pagar costas también que les han significado muchísimo dinero. Entonces, me parece que es un problema al que ustedes le podían ir tomando la temperatura hace un buen rato. Sí. Carla, el propio superintendente tuvo que exponer en la Comisión de Salud del Senado, cuando se le
preguntó sobre el tema de la tabla de factores, él efectivamente reconoció que las ISAPRES estaban obligadas a utilizar tabla de factores. Él lo dijo, y ese era eso es lo mismo que la superintendencia le envió a la Corte Suprema. Las ISAPRES usan, la ley dice que tienen que usar tabla de factores, nuestras circulares dicen que tienen que usar tabla de factores y las ISAPRES usan tablas de factores. Entonces, lo que ha venido sucediendo, efectivamente, Carla, lo que tú dices es correcto. Esto viene desarrollándose hace mucho tiempo, pero las entidades que son las responsables de hacer las modificaciones legales no son las ISAPRES, ni tampoco es el superintendente, es el gobierno, por un lado, y es el Congreso, por otro lado. Ellos son los que hacen las reformas legales. Y, Carla, recordemos que varias veces los presidentes de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones le pidieron tanto al Ejecutivo como al Legislativo que efectivamente tomaran carta en el asunto e hicieran las modificaciones que correspondían. Nosotros en eso, en el Congreso también se hicieron presentaciones y propuestas respecto de modificaciones, pero nosotros no podemos hacer cambios de las leyes. Ya, y tampoco hay mea culpa por el lobby que han hecho permanentemente las ISAPRES, usted me lo reconocerá o no, para que no haya cambios, porque la reforma al sistema de salud también viene estancada hace muchísimo tiempo. Han sido varios los gobiernos que sucesivamente han apuntado a darle mayores niveles de justicia, independiente de lo que quiera cada uno, a esta mixtura público-privada. Algunos quieren un sistema único de salud, algo que sea estrictamente estatal. Es algo que, insisto, hoy día muchos reconocen que es inviable por el rol que tienen las clínicas también en el sistema público. Pero usted, o ustedes, digamos, como asociación de ISAPRES, ¿no hacen un mea culpa también en haber sido actores que han frenado permanentemente los cambios hasta llegar a un punto bastante crítico, que es el que están viviendo hoy día las aseguradoras de salud? Carla está absolutamente de acuerdo que el país necesita una reforma de salud. De eso creo yo que es difícil encontrar a alguien que tenga dudas respecto de eso, tanto en el sector público como en el sector privado. Nosotros el año 21 hicimos una propuesta. Nosotros nos parece que hay que avanzar hacia un plan único que sea más transparente para las personas, hay que avanzar hacia que todas las personas puedan elegir dónde recibir la atención, que haya una entidad autónoma que sea la que vaya definiendo las coberturas y cómo se van enfrentando dichas coberturas, etcétera. Una reforma mayor al sistema de salud. A nosotros nos parece que Chile efectivamente necesita eso y nosotros lo propusimos el año 21 y hemos estado detrás de apoyar que se avance en ese sentido. Pero más allá que eso, como digo, no podemos hacer. Quizá debemos hacer más frecuentemente la declaración de que Chile requiere y amerita una reforma tanto para el sector público como para el sector privado. Ya, Gonzalo, para ir finalizando, me interesa que usted dimensione, más allá de este fallo, que obviamente les pega y que tiene que ver mucho con lo financiero, que pueda explicarnos a quienes nos están viendo hasta ahora cuál es la situación actual de las ISAPRES, porque también se ha especulado harto con esto, con el riesgo de quiebra, si es que hay alguna que pudiera quebrar de forma inminente, si es que esto se exagera de alguna forma. Hoy día, ¿el sistema de las ISAPRES está en riesgo? ¿Es inminente que alguna ISAPRE pudiera quebrar, por ejemplo, no sé, en el corto plazo este año? ¿O eso todavía no se ve tan cercano? No, Carla, nuestra preocupación y por qué nosotros estamos ahora saliendo a evidenciar esta situación es que nosotros vemos que el camino que está siendo presentado para resolver el problema de la puesta en marcha del fallo puede llevar a una situación de inviabilidad al sistema de salud privado, en el sentido de que pueden fallar las ISAPRES, puede que el sistema completo, esto no es un problema de una ISAPRE en particular, esto puede llevar a que el sistema en general puede colapsar. En el corto plazo, por ejemplo, estos anuncios lo que hacen evidentemente es aumentar la incertidumbre, ¿no es cierto? Todos hemos venido reconociendo que hay una situación de incertidumbre que tú bien describiste en la pregunta, y esto lo que hace es que incrementa esa incertidumbre y por lo tanto esa incertidumbre empieza incluso a abarcar entidades que van más allá del propio sector, como por ejemplo los bancos, instituciones con las cuales las ISAPRES tienen que estar trabajando y los prestadores tienen que estar trabajando continuamente para el desarrollo de sus proyectos. Evidentemente que lo que van viendo es una situación más desmejorada y por lo tanto más preocupación. ¿Hay trabajo activo con las autoridades de salud hoy día, con la superintendencia, con la ministra? Entiendo que ustedes se han parado 2 veces de la mesa, algo ofuscados, algunos han criticado aquello, y usted hace un rato me decía, nosotros no tenemos por qué dar la solución a este problema, tiene que ser el gobierno. ¿Hoy día están trabajando, están conversando, no sé si trabajando en conjunto, pero al menos interlocutando, o están las relaciones cortadas?
Carla, cuando salió el fallo el día 30 de noviembre, a los 2 días tuvimos el primer contacto con el Ministerio de Salud. En esa reunión se conformó la mesa de trabajo funcionó continuamente hasta no me acuerdo si era mediados de enero o fines de enero, y en ese momento, como tú dices, se congeló nuestra participación. ¿Por qué se congeló nuestra participación? Porque nosotros estábamos viendo que entregábamos antecedentes, entregábamos ideas, buscábamos formas de solucionar y no se veía ningún avance, no se veía nada concreto, no se veía que había ninguna propuesta. Y estábamos dando una señal, tanto a la población, a los legisladores y al resto de los interesados en este tema, de que se estaba buscando una solución cuando nosotros veíamos que no era así. Y por eso que suspendimos la mesa, y a raíz de eso, lo que hizo el Ministerio de Salud fue establecer un comité de trabajo con los parlamentarios para avanzar en la ley. Inmediatamente, nosotros suspendimos e inmediatamente se formó ese grupo. Y recordemos lo siguiente, el Ministerio ha indicado que en marzo iba a sacar un proyecto, después en abril, y todavía no ha pasado nada. Ya. Nos queda más o menos claro, Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES. Le agradecemos por este contacto y lo dejamos ahí para que vaya a tomar un vaso de agua, nos imaginamos. Que tenga un buen día y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Carla, que estén muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Que le vaya muy bien. Nos vemos.